arte, cultura, prevención y todo lo que quieres saber acá entre nos. Comenzamos. Y ya estamos en su programa acá entre nos, como todos los miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde. Y pues bueno, hoy está con nosotros nuestro compañero Luis Vega. A él también lo pueden encontrar como Coneon. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz miércoles, ya con un poco de frío, ¿no? Empezamos ya con el frío del miércoles. Así es. Ahora sí que buenas y nubladas tardes. Pues como todos lo vieron, rápidamente vamos a comentar el tema de las lluvias del día de ayer y hacerles algunas recomendaciones en el caso de la temporada de lluvias y pues bueno, qué hacer o cómo prevenirse un poco, ¿no? Yo creo que todos lo que vieron el día de ayer, o muchos escucharon en la zona centro, fue este relámpago que duró, ¿cuánto? No, esto, me parece que fueron, ¿cuántos segundos? Unos 30. Como unos 30 segundos más o menos. Sí, fue más o menos. Sí, entonces pues la verdad sí estuvo pues, bastante impactante y pues bueno, rápidamente les recordamos que una buena forma de estar prevenidos ante la temporada de lluvias es monitorear el tema del pronóstico del clima. Hay varias plataformas en las que lo pueden hacer, como lo pueden ser la sección de el clima de algunos noticieros o en las redes sociales de alguna de las instituciones que en México se dedican al monitoreo pues, de todo el tema climatológico, ¿no? Entonces recuerden estar bien informados, recuerden alimentarse bien para poder reforzar el sistema inmunológico y pues obviamente no enfermarse con, pues ahora sí que con el cambio brusco de temperatura, con la humedad y pues obviamente también con el tema de que en muchas ocasiones durante esta temporada es recomendable, no es muy recomendable comer en la calle, entonces tratando siempre de comer alimentos que estén previamente lavados, desinfectados y pues tratar de que estén en las mejores condiciones. Pero mi querido Luis, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Bueno, pues sigamos retomando los programas ya anteriores, que viene siendo ya el cuarto, ¿no? Cuarto programa ya más especializado sobre la historia de los videojuegos, sobre el avance de esta industria, que pues sí nos hemos llevado algunos datos curiosos y temas interesantes sobre cómo han estado avanzando la tecnología, los negocios en los videojuegos, las empresas grandes, cómo otras han quebrado a lo largo de este recorrido. Pues comenzamos pues obviamente hablando, ¿no? Que los videojuegos pues como ya lo habíamos dicho, son de manera experimental, de manera puras computadoras que pues nada más eran de funciones muy básicas, hasta las primeras consolas de la historia, el Pong, el Atari Pong, la Magnavox Odyssey, pasando a la segunda generación, todo lo que fue el fracaso de el ascenso y el fracaso de Atari, todas las consolas de la segunda generación, todo lo que pasó con los clones, el tropiezo de Atari con el fracaso de E.T. en 1983, todo lo que fue la crisis de los videojuegos en Estados Unidos. Después empezamos a abarcar sobre lo que fue la tercera generación, que fue el ascenso, o más bien cuando Nintendo se estableció y quitó a un lado lo que fue Atari, salvó la industria de los videojuegos en el 83 y pues vino una revolución totalmente después de eso. Vino lo que fue la tercera generación, grandes clásicos. Sega obviamente también aportó en ese legado de la tercera generación, que fue Sega, y pues entre ellos dos había una gran rivalidad, que pues lo que fue el inicio de la tercera generación hasta el término y el comienzo de la cuarta generación, que fue ya la era de los 16 bits. Aquí en la tercera generación ayudó bastante a popularizar aún más los videojuegos en muchas partes del mundo. Hablando en México, pues obviamente aquí en México también teníamos un avance ya significativo a lo que se había visto en los primeros años de los 80s. Aquí ya a mediados de los 80s, en el 85, cuando ya está la Famicom, incluso 86, 87, pues tenemos ya consolas como lo es la Sega Master System también por parte de Sega, y pues aquí en México ya hay una comercialización muy grande y una aceptación que todavía se sataniza en algunos aspectos, el término de los videojuegos, el hecho de que pues mucha infancia, mucha adolescencia de ese entonces pues prefería, digamos, estar en las salas recreativas, en las salas de juegos o en las consolas domésticas, que pues hacer sus
obligaciones, ¿no? Entonces, como eso también, hubo una gran parte de satanización hacia los videojuegos en esta generación, pero también ayudó bastante a tener el impacto mediático y el impacto social y el impacto tecnológico para que se estableciera como tal ese sistema tecnológico. Por ejemplo, en la Nintendo NES, pues se estableció como tal ya cómo sería una consola, cómo se podría fabricar una consola, y pues también el término de los cartuchos, el sello de calidad de Nintendo, pues varios aspectos que ya estaban quedando establecidos o marcados en la industria para que se siguiera pues haciendo ese mismo estilo, pasando los años, ¿no? Para que ya tuviera ese mismo estilo con los años venideros. Por ejemplo, el control de Nintendo NES es digamos que la base de lo que ya serían los controles modernos, o la base de los controles pues ya actuales, porque aquí tenemos pues lo que es la cruceta de direcciones, que es el pad, tenemos el botón Start, el botón Select, y nada más se usan dos botones, ¿no? Pero con como están situados los botones en este control, pues obviamente aquí ya tenemos los cimientos de cómo serían los controles en adelante, porque controles como el DualShock, incluso controles como los de Xbox, PlayStation o Nintendo siguió evolucionando en ese sentido su aspecto de cómo usar un control, aunque nada más se usaban dos botones, pero ya digamos el cimiento de cómo se establecería al futuro los controles de videojuegos, pues ya estaba ahí en lo que eran los controles de de Sega Master System y lo que es Nintendo NES. En esta son casi parecidos. Aquí la diferencia es que Sega Master System no tiene control de pausa ni select. Ok. Solo tiene dos botones y su pad, aunque su pad es un poco más cómodo. De hecho, ahí sí los botones como que aparecen las 8 direcciones como tal. Y es un poco más cómodo, no te lastima tanto los dedos a comparación de control de NES. Pero aquí ya, digamos, la tecnología empieza a avanzar poco a poco hasta que llegamos a 1987, que sale la PC Engine en Japón, también conocida como TurboGrafx 16 ya en América y Occidente. Y esa consola es el inicio de la cuarta generación y pues Nintendo no quiso arriesgarse como tal, siguió esperando a que, pues no quiso mover lo que ya estaba bien hecho, ¿no? Sí, sí, No sí. tenían como tal un rival y el más cercano era Sega, ¿no? Que tenía éxito en Brasil, en Europa y en diferentes lugares de Europa y pues no tenía como tal un rival que le pudiera hacer una competencia del tú por tú, ¿no? Entonces, pues Nintendo siguió con la Famicom hasta finales de los 80s, mientras otras compañías, otras desarrolladoras de videojuegos, pues querían igual hacer sus lanzamientos y querer adelantarse incluso tecnológicamente. Entonces fue que en el 87 sale lo que es la PC Engine, la TurboGrafx 16, y aquí es el inicio de los 16 bits, el inicio de una potencia mucho más al alcance de todos, tenía una potencia mucho más grande que lo que era la Nintendo NES, incluso que la Master System, que era la consola más poderosa de los 8 bits. Y aquí en sonido, gráficamente, en memoria, capacidad de los juegos, en todo es superior, incluso la tecnología que usa la PC Engine es a través de tarjetas, no son cartuchos como tal. Incluso las tarjetas pues también son más compactas, digamos que la tecnología incluso trata de ser pues obviamente es superior a lo que era la Famicom y la Master System. Y a pesar de eso pues sí empieza a retomar lo que es la PC Engine de la compañía NEC o Hudsoft, quien también hizo bastantes juegos buenos, lo que fue la época de Nintendo y Sega. Pero pues se adelanta, sale la PC Engine y pues Nintendo como que dice que como que alguien ya está empezando, ¿no?, a retomar camino. También Sega empieza a adelantarse. Lo que empieza a hacer es la Sega Mega Drive, o también conocida como Sega Genesis. Eh, en 1988 sale lo que es la Sega Mega Drive, la Genesis, y se le adelanta a lo que es Sega, y obviamente en potencia y en gráficamente y en música y en todo, obviamente estamos hablando ya de el doble de capacidad en bits, y obviamente pues lo que es en Estados Unidos empieza a tomar un poco más de mercado, también en Japón, y pues Nintendo como que ya empieza, ya es hora de que empiece a actuar, ¿no? Ok. Ya estamos hablando de que ya estamos hablando del 84, 85, 86, 87, 88, aquí en este periodo hay hay grandes juegos, grandes sagas emblemáticas que empezaron a salir.
y que obviamente hasta la fecha de hoy sigue vendiendo millones, ¿no? Pero pues Nintendo sigue apostando con la Famicom y pues seguía siendo la consola que más vendía a pesar de que otras más poderosas ya estaban saliendo, lo que era a finales de los 80s. En ese mismo periodo surgen lo que es las recreativas. Digo, bueno, las recreativas en realidad no dejaron de seguir desde inicios de los 80s, a finales de los 70s, pero aquí ya a finales de los 80, lo que es inicios de los 90, las recreativas obviamente ya tienen una capacidad mucho mayor y ya son mucho más complejas los juegos también. Ya podemos ver juegos super clásicos como el primer Street Fighter o como lo es Snow Bros, Golden Axe, Altered Beast, 1942, todos esos videojuegos que visualmente ya son mucho más poderosos que los juegos de 8 bits o recreativas de años más atrás, ¿no? Entonces aquí pues tenemos la vertiente de lo que es las recreativas. Aquí en la cuarta generación es más notorio el aspecto y los ports que se hacen de arcade a consolas. Entonces aquí es mucho más similar lo que se ve en la recreativa a lo que pasa en las consolas domésticas, lo que era Super Nintendo y Sega Genesis. En 1990 sale ya por fin Nintendo, ya después de ver el éxito de la Sega Genesis, de la PC Engine, incluso de Atari con 7800, incluso Atari también sacó su primera consola portátil en la historia. Ok. Y era demasiado poderosa, igual, aunque gastaba muchas pilas, porque de hecho era de las pilas, Grandes, de las grandes, más. sí, de las esas como, ¿cómo se dice? Cilíndricas, de las que están bien grandotas. Ajá. O sea, gastaba varias y pues era bastante costo también, pero también digamos que su pantalla sí era iluminada, ¿no? Incluso se adelantó un poquito lo que fue a la Game Boy, porque la Game Boy ya salió en el 89, pero pues aquí los cartuchos eran igual, con colores con juegos a color, Ok. juegos con un muy buen sonido y todo. También Sega hizo su consola portátil, lo que fue la Game Gear, y esa es la consola más poderosa de la cuarta generación, pero de consolas portátiles. Ok. Esa, la verdad es que sí es una consola bastante coleccionable, pero que incluso los cartuchos, que eran obviamente pequeños, estaban casi a la par de los cartuchos de lo que era, o bueno, la calidad gráfica que eran los juegos de Sega Master System. Entonces estamos hablando de que era muy poderosa esa consola portátil, Ok. a pesar de las limitancias, ¿no? Tenía ports de Sega Master System a Game Gear, o al revés, juegos de Game Gear se pasaban a Sega Master System, y es la consola que tiene más potencial, pero como ya hemos visto aquí a lo largo de esta historia de los videojuegos, el hecho de que tengas una consola poderosa o que seas la más poderosa no siempre significa que seas la que más vende, ¿no? Aquí pues vimos ejemplos que la más poderosa no es la que siempre vende o la que más vende al final, porque desde la segunda generación, por ejemplo, tenemos que la consola más poderosa era la ColecoVision o incluso la Intellivision eran superiores al Atari, pero la Atari tenía otros aspectos incluso más prácticos que pues obviamente hacía que vendiera, ¿no? Incluso el reconocimiento de la marca. En la tercera generación, pues la más poderosa era Master System y la líder fue Nintendo NES, o sea, no era la más poderosa. Y en este caso pasa algo contrario, porque la consola, no la más poderosa, pero al menos de las compañías más grandes, que eran los titanes en ese entonces, Sega y Nintendo, pues en este caso Super Nintendo es superior a Sega Genesis, por el aspecto de que también tiene 2 años que salió después, ¿no? Pero a pesar de que Sega Genesis tiene una consola de 2 años atrasada tecnológicamente, supo pues dar una batalla de tú a tú con lo que fue Nintendo. Entonces aquí comienza lo que se le conoce en la industria de los videojuegos como la guerra de las consolas. Ok. La guerra de las consolas es lo que ya habíamos más o menos mencionado en el capítulo anterior, que era de la tercera generación, en donde comienza, pero aquí en la cuarta, lo que es Sega Genesis y Super Nintendo, pues se consolida por total la guerra de las consolas y aquí es en donde inicia una rivalidad a muerte casi con lo que es Sega y Nintendo, porque en la calidad de los juegos hay una batalla como tal, por ejemplo, la saga insignia de Sega pues era Sonic, ¿no? Entonces Sonic rivalizaba de tú a tú con lo que era la saga de Super Mario Bros., ¿no?
igual tenían juegos, si se lanzaba Super Mario Bros, pues se lanzaba Sonic, si se lanzaba Golden Axe, se lanzaba Final Fantasy en Nintendo, o sea, en cuanto a calidad, se lanzaban cosas similares, también había mucha exclusividad por parte de Nintendo, lo que hacía que Sega hiciera juegos similares a los que no podía lanzar por aspectos de licencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, Nintendo tenía Castlevania, y Sega pues trataba de tener un Castlevania, pero no tenía la licencia, entonces hacía un juego similar, pues un copia y pega. Aquí seguíamos con el aspecto de los clones, pero obviamente aquí sí se notaba mucho más calidad a lo que veíamos en las generaciones pasadas, donde se hacían clones y todos eran deficientes o muy parecidos. Entonces aquí también Sega trataba de hacer algo similar a los clones o adaptaciones diferentes a las licencias que tenía Nintendo, pero pues Nintendo seguía teniendo más licencias todavía. O sea, Por ejemplo, me gustaría preguntarte ahorita que estás mencionando esto, ¿cuáles para ti son los personajes y qué juegos fueron los que pues marcaron esta cuarta etapa? Y que hasta la fecha pues yo creo que seguimos escuchando de ellos, ¿no? O sí. evolucionaron y pues, vamos a decirlo así, hicieron ese salto, incluso algunos hasta llegaron al cine, ¿no? Para ti, ¿cuáles son los personajes que más resaltan en esta cuarta generación? Me acuerdo. Bueno, pues ya se veía más o menos arrastrándose desde la tercera, con el éxito que obviamente fue Super Mario Bros. Ok. Aquí en la cuarta generación obviamente se sigue consolidando todavía más, porque aquí sale Super Mario World, el clásico juego de Mario donde ya sale Yoshi, pues donde ya tienes la capita, ¿no? Donde el aspecto gráfico es superior a lo que ya se había visto, aunque ya teníamos el Super Mario Bros. 3, ¿no? Que de hecho ese fue un contraataque que hizo Sega con... no, más bien fue un contraataque que hizo Nintendo con el lanzamiento de la Sega Genesis. O sea, Sega Genesis lanzó la consola, obviamente era más superior a la NES, pero pues Nintendo contraataca con lo que es Super Mario Bros. 3, entonces opaca lo que fue la salida de Sega. Y así se iba, ¿no? Bueno, lo que fue aparte de Super Mario, pues también lo que fue Zelda, obviamente Link, lo que fue todo la saga de Zelda, también salió la saga de Super Metroid, lo que fue Samus, y pues aquí también en las arcades obviamente sale lo que fue el auge o el boom de Street Fighter. Street Fighter define no solamente lo que es la cuarta generación, sino lo Ok. que es el boom de los videojuegos en las recreativas, porque le da una segunda oportunidad, porque las recreativas sí estaban saliendo bastantes y había ports, pero digamos que la atención ya estaba en las consolas, o sea, los juegos estelares ya eran en consolas, las recreativas ya no eran tan populares a como fueron a inicios de los 80s, a finales de los 70s, donde era, digamos, el aspecto principal y luego se pasaba a consola. Aquí ya empezaba a ser al revés, primero consola o se hacían ports, pero lo que más predominaba eran los juegos en consola. Entonces sale el primer Street Fighter, obviamente personajes super emblemáticos como lo que es Ryu, Sagat, Bison, todos esos super personajes que hoy en día pues obviamente la saga Street Fighter pues apenas salió el Street Fighter 6, ¿no? O sea, sigue vendiendo, en la época de los 90 obviamente fue su máximo Su apogeo. boom. Y pues lo que fue Street Fighter, lo que fue, por ejemplo, el juego de Donkey Kong Country también le da una revolución total a lo que fue el aspecto gráfico de esos juegos, porque con eso, con ese videojuego, digamos que Nintendo sí le puso como que el pie enfrente a Sega, porque con ese Nintendo hizo toda una revolución en el aspecto gráfico, lo que fue Donkey Kong Country, en el aspecto de que ya se empezaban a usar 3D por primera vez, ya se empezaba a ver en los videojuegos un aspecto 3D, un aspecto más colorido, no como tal 3D, polígonos y así como ya se veían en lo que era Nintendo 64, pero sí ya un pequeño acercamiento con escenas o escenarios prenderizados que eran, por ejemplo, una fotografía de, no sé, de una ciudad, de una selva o de algún lugar, una foto real se prenderizaba en lo que era el videojuego y estaba como fondo ese aspecto real de los juegos. Entonces, también el aspecto de stop motion que usaron en diferentes juegos, como lo que fue Donkey Kong Country o como fue Mortal Kombat, que ya también, por ejemplo, Mortal Kombat, que sale en el 90, 91, 92, pues igual sale primero en la arcade, se hace el port para Super Nintendo y Sega Genesis, pero pues también esa revolución de ver
los actores como tal, las personas ahí en un videojuego, porque ahí se estaba usando tecnología de fotografía, incluso tecnología de CGI, Ok. en el que ya pues los actores se ponían un traje para imitar movimientos y todo, y la pantalla verde de fondo. Entonces se les tomaba fotografía a algunos personajes como Goro de Mortal Kombat o Shiva, que pues son pues monstruos de 4 brazos, ¿no? Obviamente eso no lo puedes plasmar como tal en un actor, o tal vez interpretándolo con algo de algún disfraz o así, pero prefirieron hacer mejor los muñecos y pues hacerle poco a poco animaciones con stop motion, ¿no? Ok. Entonces, por eso aquí menciono que es la época dorada de los videojuegos, en el aspecto técnico, creativo y económico también, o sea. Fíjate que acabas de mencionar algo que me parece bastante importante. Yo estoy escuchando todo lo que nos comentas y algo de lo que se me viene primero a la mente es ver cómo hay diferentes enfoques para ver el fenómeno comercial y hasta incluso social que hay detrás de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, desde uno, el tema de cuánto dinero estaba moviendo, cuánta economía estaba generando, cuánto desarrollo tecnológico estaba implicando también, porque pues bueno, si nos hemos dado cuenta muchas ocasiones hay sectores que llegan a avanzar por la gran demanda de algunos productos y la necesidad de competir con otras empresas, obviamente para obtener mejores ganancias, y esto pues siempre impulsará mejoras, ¿no? Que puede ser lo que tú nos vienes comentando, ¿no? De como nos platicabas en un principio, que al principio pues, los juegos eran de mera destreza, que no tenían historias, que eran a veces solamente líneas blancas en fondos negros, empezaron poco a poco a evolucionar, pero esto obedecía también a un tema de pues, competitividad entre empresas, ¿no? Bien nos lo relatas ahorita, cuando nos dices que estas dos empresas, Nintendo y Sega, Ujú. pues obviamente están en constante competencia y también en constante, vamos a decirlo así, en la persecución de la atención del público, ¿no? Porque cada uno innova. Sí, una y otra cosa. Exactamente, cada uno innova o hace lanzamientos con la esperanza de conservar la atención del público, ¿no? Y pues obviamente ese foco de mercado. Creo que nunca fueron tan descarados o cínicos en el aspecto publicitario en esta generación, porque Ok, en ok. esta generación Sega y Nintendo sí eran descarados, o sea, cínicamente en la publicidad, por ejemplo, no sé, hay muchos comerciales en los que, por ejemplo, el niño está tirando casi casi el Super Nintendo a la basura, ¿no? Y se está agarrando el Sega Genesis Así como de, no o no sé, sirve. ajá, sí, o como por ejemplo vemos el comercial de que el Super Nintendo tiene pues, un montoncito de juegos, ¿no? Pero tenemos el Sega Genesis y tiene, o sea, hasta acá de juegos y tiene más capacidad y todo, ¿no? O viceversa, ¿no? Se andaban echando pues tierra, arena todo el tiempo las dos compañías, pero era curioso porque era pues, en la publicidad, pero también en los juegos, o sea, ambos tenían ports. Aquí es como empezó ya como que el aspecto de los videojuegos multiplataforma, Ok. en donde ya salían, no sé, un Contra, salía para Super Nintendo, PC Engine, Sega Genesis, TurboGrafx 16, Neo Geo, ¿no? O sea, tenía para varias consolas, era un juego de multiplataformas, pero aquí la exclusividad, obviamente, entre Nintendo y Sega, pues sí, era una constante batalla entre, no, pues yo me quedo nada más con esta franquicia y pues o yo me quedo con esta otra franquicia. Ambos estaban pues batallando lo que fue el conflicto. Incluso Sega se adelantó primero para lanzar lo que fue Street Fighter 2 para la Sega Genesis y Super Nintendo todavía no lo tenía. De hecho, Sega Genesis se adelantó, pero pues obviamente también Super Nintendo se vio después con los derechos de la licencia de Street Fighter Ok. y ambas compañías pues intentaban de lanzar relanzamientos de Street Fighter, actualizaciones, porque de hecho Street Fighter lo que encadenó, digo, o sea, después de esto sí fue pues un cambio total en lo que fue un género, obviamente el género de peleas y también el aspecto de los juegos de recreativas, porque como digo, le da una segunda oportunidad y otro aire a lo que eran las recreativas, que en perspectiva, a comparación de las consolas, pues ya estaba, digamos, casi en picada, ¿no? O sea, las ganancias de las recreativas ya no era lo mismo a lo que eran las consolas. Obviamente aquí en México, pues eso no se reflejaba tanto en países de primer mundo, pero pues obviamente ya no, la atención ya no se enfocaba en las arcades. Lo que llegó a Street Fighter y de nuevo comenzó el boom en las arcades, porque de ahí vinieron muchos juegos de peleas, muchos otros juegos de arcade, Metal Slug, los King of Fighter, Art to Fight, Fatal Fury,
Marvel vs. Capcom, o sea, toda esa oleada de videojuegos que siguió en los 90 fue gracias al boom que ocasionó Street Fighter. Y de ahí pues se detonó lo que fue igual muchos juegos de pelea inspirados en Street Fighter o basados en Street Fighter. Y pues aquí también en el aspecto del cine. Ah, y fíjate que iba para Ujú. exactamente hacerte esa pregunta, ¿no? Para ti, ¿qué papel jugó el cine, no? Porque, bueno, yo creo que hay ciertos casos en los que dicen por ahí, ¿no? Como tomando el ejemplo de la frase popular, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En Ujú. este caso, ¿qué fue primero? ¿El juego o la película, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo que nos puedas dar de algún videojuego que hizo época haciendo el salto o marcó un antes y un después haciendo el salto del videojuego al cine. ¿Hay alguna película para ti que Ujú. tú puedas opinar y decir, sabes qué, esto es en verdad algo muy bien hecho, una joya del cine y con una muy Ujú. buena relación con el tema de los videojuegos? ¿Hay algún título que tú nos puedas Pues, recomendar? mm, bueno, hay que comenzar a hablar que desde que salió, digamos, Pac-Man, Frogger, Qbert, esos personajes de la segunda generación se les hizo series, ¿no? No como tal live action, pero ya empezaba como que a tener la intención, la industria de hacer series De videojuegos. ajá, de personajes de Ok, videojuegos. ok. Obviamente fueron series animadas, por ejemplo en el 82 sale la serie de Pac-Man, la serie animada de Pac-Man, más o menos tiene algo de aceptación, yo me acuerdo que la pasaban hasta en el canal 3 esa, sí la llegué a ver y pues estaba 2 3 y de ahí siguieron pasando pues años y no se hizo como tal una adaptación hasta que sale la que es la serie de Super Mario Bros. El show de Super Mario Bros. Y pues es una caricatura de la primera aventura de Super Mario Bros. Del juego, porque esta siguió en lo que fue después Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3 y hasta Super Mario World. O sea, digamos que eran las adaptaciones de los juegos como iban saliendo las series así como tal, ¿no? Igual ambientadas en el mundo de Super Mario 3 o de Ujú, Mario ujú. World y todos los personajes, ¿no? Eso es a finales de los 80s, inicios de los 90s. En el 91 se sale lo que es la primera película basada en videojuegos ya bien, lo que es live action y es la de Super Mario Bros. Esa es la primera película basada en un videojuego, Rápidamente un paréntesis, me ajá, gustaría tu opinión sincera. de esa. ¿Qué? Ajá. Bueno, yo me gustaría escucharte primero, porque yo también he preguntado Ujú. a uno o dos conocidos sobre qué es lo que ellos piensan de esta película, pero Pues, me gustaría ajá. escucharte a ti primero. Pues yo cuando la vi en su época me gustaba, porque era de Mario Bros, ¿no? Y vamos a Y decirlo me así, llama, era lo que había, era ¿no? lo que había y me llamaba la atención. O sea, obviamente cuando la pasaban en la tele abierta, pues obviamente me emocionaba y sí me esperaba casi los sábados en el Canal 5, ¿no? Sí, sí, Cuando sí. ponían, no sé, Volver al Futuro y después Super Mario Bros, ¿no? Y así, obviamente yo me esperaba o me echaba Volver al Futuro y pues me quedaba para seguir viendo Mario Bros, ¿no? Me gustaba la película, pero como que yo sí quería ver algo más, ¿no? Algo más caricaturesco, algo más colorido, porque no es mala película, Es un poco obscura. es un poco oscura, muy realista, y no está tan mal, pero yo creo que el problema es que se llama Super Mario Bros. Esa película, o sea, siento que si se llamara diferente no tendría ningún problema, o sea, sería una película normal, o sea, a lo mejor medio buena, medio mala, pero el problema de que obviamente al ser la primera película basada en un videojuego iba a tener muchos problemas, ¿no? De adaptación, de Efectos efectos especiales, ajá. especiales, de que a lo mejor no era tan fiel al juego, porque pues obviamente incluso hoy en día hacer una película live action de Mario Bros. Sigue siendo difícil, o sea, ¿cómo adaptas una película live action de Super Mario Bros? Hay videos en YouTube y todo eso de adaptaciones de live action y se ven bien, pero no sé, es de esas series en las que simplemente siempre le va a quedar una animación o una caricatura, ¿no? Como la que salió de Mario Bros, la reciente, Sí, sí, sí. que es 3D, ¿no? Es animación. Si fuera live action sería como rara, no sé. A lo mejor ya hay tecnología para que la pueda hacer, pero en términos generales a mí me gustó la película, pero ha sido muy criticada Sí, 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 con exactamente. los años, porque no es fiel a la adaptación. De hecho, los personajes son como lo contrario a lo que son. Por ejemplo, la de Luigi, no, la personalidad que tiene Luigi no se parece en nada a la de los juegos. Es todo lo contrario, o sea, Luigi es miedoso,
pues como que no tiene confianza, es así miedoso, y en la pinche película pues es todo lo contrario, ¿no? El güey es arriesgado, es valiente, y Mario es al revés, ¿no? Mario es como más introvertido, como que no tan arriesgado en la película, y en el juego es pues arriesgado, es el héroe, es el aventurero, ¿no? Entonces hay cosas que no están fiel en los videojuegos y en la película tampoco, pero pues aquí el cine comenzó a ir como que empezando a adaptar, también la adaptación de Doble Dragón, la adaptación de... Me acuerdo mucho de esa también. Bien dices tú, en Canal 5, ¿no? Ajá, sí, ahí los domingos, ¿no? esa creo que estaba un poquito mejor que la de Mario Bros, porque la sentía un poco más fiel y un poco más cómica también. Pero pues el estilo de Doble Dragón también es como más cyberpunk, hasta eso como más oscuro. No, y fíjate que también, yo creo que los 90s es una era en la que están muy de moda también las películas que tienen que ver con artes marciales, Ujú, ¿no? sí, sí. Está muy en boga, no sé, Bruce Lee, por ejemplo, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, por Claro. ejemplo, ¿no? Entonces las películas, el cine que se proyectaba o que se pasaba, perdón, a través de televisión abierta y mucho todavía de lo que se presentaba en salas de cine tenía que ver alguna relación con el tema de las artes marciales. Sí. Entonces yo creo que también lo que sucedía en ese entonces en el mundo, lo que estaba de moda, en boga, vamos a decirlo así, tenía mucho que ver también en la aceptación de determinados materiales, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, de los últimos trabajos de los que se han visto que son adaptaciones de videojuegos, pues yo creo que ya te imaginarás, ¿no? Sonic. ¿Qué opinas Sí. tú de Sonic? Curiosidad. Está muy buena, me gustó bastante. ¿La 2 también? La 2 también, menos que la 1, y la 3 no la he visto, ¿no? Pero están bien, o sea, obviamente no sacaron el Sonic que iban a sacar antes, ¿no? El que estaba mal hecho y todo, que hasta daba miedo, ¿no? Su cara, porque lo cambiaron al personaje. Sonic tenía un aspecto muy diferente al que iba a salir en la película originalmente. Se puso muy de moda los memes y todo de que no me acuerdo qué estudio hice la de Sonic, pero bueno, el caso es que la animación y todo eso estaba feísima, ¿no? El Sonic hasta su cara daba miedo, o sea, no se veía bien. Corrigieron todo eso, o no sé si fue un truco publicitario para que todos hablaran de eso, y ya lo tenían prehecho el diseño de Sonic y lanzaron, digamos, el prototipo, o lo hicieron a propósito. Pero en términos generales, me gustó la película, creo que la 2 adapta mucho mejor lo que fue el universo de Sonic. En la 1 pues es el inicio, ¿no? Como que no se nota tanto, ya al final nada más, sobre todo cuando entra al mundo de Green Hills y ya todo eso del universo de Sonic, que se ve más en la 2, pues me gustó más en ese aspecto. La 1 pues obviamente la historia de relacionar como que el mundo real con el mundo de los... Sí. Con el mundo de los videojuegos, que es algo que está sonando mucho últimamente porque existe la saga Smash Bros. En los videojuegos, que es una saga en la que involucra muchas licencias y muchos personajes de Nintendo, de Sega, de Konami, de Activision, de Squaresoft, de las grandes desarrolladoras y de los grandes videojuegos que han salido en la historia de los videojuegos. Smash Bros. Reúne todos esos personajes en un solo juego de peleas. Y lo que se piensa es que a lo mejor en un futuro, así como está de moda lo que es el cine de universos, multiversos ya con lo que es Marvel y DC, que enlazan películas y universos, pues aquí también lo mismo. Como salió la de Detective Pikachu, se lanzó su Super Mario Bros. Y se lanzó Sonic. Ambos pueden compartir universo y se está pensando que tal vez en el futuro se desarrolle una película en la que ¿En conjunto? Involucre varios personajes como lo que fue Smash Bros, que a lo mejor sí pasa porque pues ya tenemos muchas posibilidades hoy en día en lo que es el cine de videojuegos. Avanzó de una manera descomunal. En los 90 fue casi como experimentación. Un poco lento, ¿no? Y como de experimentación o de ir probando cosas, porque lo que fue en el 95 sale Street Fighter y también es una película que pues es recordada, a mí también me gustó, pero pues igual, ¿no? O sea, hay cosas que como que no están bien adaptadas, pero pues el elenco estaba muy bueno, ¿no? Soy Jean-Claude Van Damme, pues saliendo de Guy, ¿no? O sea, ¿quién no va a recordar ese elenco? Que pues la verdad sí valía la pena verlo. Y yo recuerdo que hasta llegué a alquilar las películas, la de Street Fighter, la de Mortal Kombat, y eran películas que pues me daban ganas de jugar. Después de que las veía me daban ganas de jugar. Era pues la intención que se buscaba. Me gustaría preguntarte algo, por ejemplo, cuando tú mencionas el tema de que, pues bueno,
ya como tal, en un tema empresarial, ¿no? Se tienen que empezar a poner candados, vamos a manejarlo con esta palabra, para asegurar, vamos a decirlo así, la exclusividad de determinados personajes, derechos de autor, dicho de otra manera. ¿Tú qué opinas? ¿Tendrás algún dato que nos puedas comentar? ¿Algún dato curioso e interesante sobre algún algún problemilla de derechos de autor? exactamente, porque en algún momento tú mencionas que empieza a haber una regulación. Todo esto empieza a tomar más forma, ¿no? Sí, de hecho, Al principio pues había mucha piratería por el hecho de que no estaba bien regulado, o quizá la competencia que había entre los creadores de consolas y los creadores de juegos aún no rebasaba, pues vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Pues buenas ganancias, ¿no? Una vez que empiezan a hacer números importantes, es que los creadores se empiezan a preocupar porque no su material no sea pues, pirateado, dicho de esa manera. ¿Algo que nos puedas comentar al respecto? Pirateado, pues, por ejemplo, en esta época, o más bien, creo que nunca se salvó la industria de la piratería, jamás, tal vez en algunos menos, otras más, pero obviamente el formato de cartucho era más difícil de piratearlo que el formato CD que vino en años posteriores. Pero lo que fue el intento de Nintendo o Sega por tratar de mantener esa, digamos, exclusividad o para que no piratearan sus consolas, pues sí se mantuvo, pero nunca pudieron lidiar contra lo que fue la piratería. Y pues, por ejemplo, aquí en México, pues era fácil, ya empezaba a ser más fácil adquirir videojuegos en ese aspecto de que, por ejemplo, si te ibas al videocentro, alquilabas o rentabas lo que era un videojuego, los juegos de Super Nintendo, incluso de Family. Yo también llegué a rentar algunos videojuegos en ese aspecto. ¿Y qué más me habías dicho? ¿Qué me habías preguntado? El tema de los rollos legales, no sé, ¿no Sí, tenías por sí, ahí sí. algún Sí. algún dato Sí, interesante? hay varios acá. Por ejemplo, lo que fue el inicio de las clasificaciones en videojuegos inicia en esta generación, porque antes no había clasificación en Fíjate videojuegos. que ese también es otro dato bien interesante, ¿no? Yo recuerdo que no sé si fue en el primero o segundo programa, Ujú. hablábamos, bueno, tú nos contabas, ¿no? Sobre un par de juegos que eran Adultos, ¿no? para De adultos, ¿no? Atari, Pero ajá. pues en ese entonces no había mucha regulación Ujú. en ese tema, ¿no? Pues, no sé, tal vez sea por desde una opinión bastante particular, creo que tenía mucho que ver el tema de las comunicaciones, ¿no? O sea, me refiero a qué tan fácil o qué tan barato era accesar a una línea telefónica para poder comunicarte y saber qué es lo que estaba pasando. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes, ¿no? Pero algo que nos puedas comentar al respecto. Sí, pues va más o menos parecido a eso de los juegos de adultos, porque aquí lo que es Mortal Kombat y lo que es Doom, el Doom es pues bastante clásico, igual es de los primeros juegos en primera persona, en primeros juegos de disparo, shooters en primera persona. El Doom es un juego igual sangriento en el que pues prácticamente estás en el infierno tratando de escapar de demonios, de monstruos y pues tú los matas a base de escopetazos, de pistolas láser, de pistolas, de metralletas, de granadas, ¿no? O sea, es un juego violento. Mortal Kombat, por su lado, también es un juego súper violento. En su momento, pues escandalizaron la industria, lo que fue Doom y Mortal Kombat por el aspecto gráfico de la violencia visual, ¿no? Era muy visual, pues estar viendo que pues están partiendo en dos a Sub-Zero con un fatality o que le están quitando la cabeza a Scorpion con un fatality, ¿no? Sí. Eh, Obviamente son juegos muy buenos, pero ya aquí no es como para dar videojuegos a los niños, ¿no? Por eso, como no se tenía regularizado eso, no se tenía un control, pues muchos padres le compraban el Mortal Kombat a sus hijos pensando que era pues un juego Un poco normal de más peleas. inocente, Ajá, ¿no? más normal, no tan sangriento. O tal vez como Street Fighter, que sí es violento, pero no es tan sangriento como Mortal Kombat. Ok. Pero pues aquí, por ejemplo, pues empezaron a ver que el juego era muy agresivo, muy sangriento, y pues aquí empezó, digamos, una satanización en esos videojuegos que eran muy sangrientos y que ya decían que eran del diablo y que pues ya hasta te daba epilepsia a los Nintendos Ok, y los sí, sí, Segas. sí. Hubo una satanización en ese aspecto, pero en el aspecto legal, desde ese momento los videojuegos empezaron a tener ya un sello de clasificación de edad para los jugadores. O sea, este videojuego pues Ok. es apto para menores de 13 años, o este videojuego Para es mayores para mayores de... de Ajá. 13 o para adultos, que no hubo tantos,
pero que igual, no sé, para adolescentes, ¿no? Que ahí dice teen más 17, ¿no? En la clasificación. Aquí ya comenzó lo que es la clasificación de los videojuegos gracias a a este escándalo de videojuegos que no tenían control, no se sabía si lo que estabas comprando era un videojuego para adolescentes o un videojuego para el público infantil o incluso pues un público más normal, no tan agresivo, tan violento. Aquí fue que comenzó el aspecto legal de pues lo que fue los videojuegos que no tenían una clasificación de edad, y pues también tuvo cierto pues conflicto más o menos también el Dragon Crest. El Demon Crest es un videojuego en el que aparece como tal un demonio en la portada. De este videojuego igual lo satanizaron mucho, a pesar de que es un videojuego igual, una joyita y todo es muy bueno, pues igual lo satanizaban. O sea, ya incluso en las portadas los videojuegos ya empezaban a tener otro aspecto, ya más visual, gráfico, agresivo o hasta violento en algunos. Lo que igual, pues lo que causaba que las mamás o los padres de familia se escandalizaran. La pensaran dos veces Sí, la antes de pensaran. comprarlo, ¿no? Dicho Y de esa aparte manera. de que no se le, pues tal vez no tenían la suficiente atención en sus hijos, porque hoy en día sigue pasando eso. O sea, no sé, le compras el Resident Evil a tu hijo pensando que pues, a lo mejor no es un juego tan sangriento, pues es Resident Evil, ¿no? O sea, o no sé, con ese tipo de ejemplos, pues puedes decir que sigue habiendo esos casos, pero obviamente ya se tiene mucho más conciencia que antes y obviamente ya sabes cómo es el juego, ya lo puedes ver en internet o una reseña o lo que quieras. Ujú, ujú. Y hablando sobre eso, bueno, menciono sobre otro detalle curioso de las licencias, que es, por ejemplo, cuando sale Street Fighter, en Japón, el personaje de Balrog, que es un boxeador muy parecido a Mike Tyson. De hecho, el personaje es inspirado en Mike Tyson. De hecho, muchos personajes de Street Fighter son inspirados en varios, como por ejemplo, Fei Long es inspiración de Bruce Lee, Ujú, sí, sí, sí. o así, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que fue Mike Tyson, pues el personaje de Balrog, aquí en Occidente o en América, se llama Balrog porque en Japón se llama Mike Bison. Le pusieron Mike Bison por la referencia a Mike Tyson, pero cuando Capcom quiso lanzar el videojuego a América, tenían el miedo de que Mike Tyson reclamara los derechos de autor o que reclamara algo Ok. por su nombre, Ujú, ¿no? ujú. Que fuera Mike Tyson y Mike Bison y dijera, "Ah, pues ya se les piratearon mi nombre, mi imagen y están sacando millones de eso". Entonces, Capcom lo que hizo fue pues retirar el nombre y aquí en América se llama Balrog Ok. y Bison es el Bison, el que conocemos, el dictador, el último jefe de Street Fighter. Ahí hubo un cambio de nombres por ese aspecto del nombre. Y curiosamente hace no mucho se le preguntó a Mike Tyson en una entrevista que si conocía este detalle de que tenía el nombre de un personaje de videojuegos fue basado en él, ¿no? Y él ni siquiera sabía, o sea, y de hecho él dijo que se hubiera sido todo un honor, ¿no? Que le hubieran puesto Mike Bison y a él no le hubiera molestado, ¿no? Entonces, o sea, Capcom se hubiera gastado millones y todo un rollazo de nombres y de derechos de autor, solamente con Ok. preguntarle a Mike Tyson Sí, no le importaba, ajá, ¿no? y no le importaba realmente, o sea, y eso se lo hubiera ahorrado nada más preguntándole, ¿no? Pero pues no quiso hacerlo. Y ya en el aspecto pues de las licencias, pues poco a poco empiezan a tener ya más problemas, ya se empieza a ver más enredamiento, y pues ya hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ya los derechos de autor son intocables casi, o sea, ya son temas muy delicados, ¿no? Que no se pueden tocar casi. Y pues aquí Ok. los medios de comunicación también ya se les empieza a dar más prioridad también a lo que es pues el tema de videojuegos. Aquí en México, en 1989 sale lo que es la Club Nintendo. Ajá, sí. Fíjate que algo que tú, y yo creo que tiene mucho que ver con esto que vas a decir ahorita o lo que nos vas a contar, Ajá. es que, por ejemplo, a mí me llama bastante la atención cómo de la misma forma que en el cine, a veces se cambian nombres de personajes, a veces se cambian títulos, porque pues, todo va muy de la mano a A temas que tienen la, que ver con comercialización, con la ¿no? región, ¿no? También. Exactamente por la región, ¿no? Porque Ujú. hay determinadas palabras que en algunos países llevan otras connotaciones. Entonces, por todos los cuidados que ya hay en el tema de los nombres de los productos, los nombres de determinados personajes y el significado de estos nombres, es que en algunas ocasiones determinados materiales o determinados productos han tenido que cambiar la acentuación original de los nombres de sus productos
o como tal el nombre del producto también, ¿no? O del personaje, por ejemplo, rápidamente es como un ejemplo así, no recuerdo en qué país, hace algún tiempo yo escuchaba que una de estas famosas pastas, para dientes, pues él le dijo, ¿sabes qué? Es que no puedes poner ese nombre, ¿no? O sea, porque significaba que llevaras a cabo una acción que atentaba en contra de tu vida, ¿no? Ya saben de qué pasta estoy hablando. Este, entonces, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo la geografía de un país ha influido en su forma de consumir como tal, pues sí, videojuegos, ¿no? ¿Ha habido algún país o ha habido algún personaje que por estos temas quizá de idioma, o de cultura en general, eh, algún juego haya tenido una mejor recepción que otro o una peor recepción que otro? O sea, ¿hay algún Sí. país o algún ejemplo en el que un juego tuvo mucho éxito, no sé, a lo mejor en Norteamérica, pero en Centroamérica no, porque determinados personajes o determinados nombres tienen que ver con algunos aspectos sociales de estos lugares? Algún ejemplo así que nos puedas poner. Así como que le hayan cambiado el nombre o Ajá, que... porque a lo mejor por razones comerciales, como para que la gente lo consumiera más, o por razones sociales, como porque a lo mejor el nombre significaba algo o hacía referencia a algún personaje, como Sí, lo sí, puede sí. ser, ya sabes, el crimen organizado, Ujú. o ese tipo de cosas. Hay un juego de Sega Master System que tuvo como una censura o un cambio de, de aspecto gráfico porque estaba muy tenso el aspecto el tema de la Guerra Fría y el tema de las bombas nucleares y todo eso. Ok, ok, ok. Se me fue el nombre del juego. Es un juego de matamarcianos de Sega Master System, pero en ese yo recuerdo que se le cambió el aspecto del intro, porque en Japón el intro de ese videojuego es que un misil está cayendo y está cayendo en Nueva York y pues la tierra, bueno, la ciudad explota, ¿no? Y se ve el resplandor y todo, ¿no? Imagínate, voy a poner esa escena en años en los que estábamos hablando del atentado de las Torres Gemelas o de todo eso. O sea, Ouch, sí sí, es sí, 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 como sí. muy impactante, ¿no? Obviamente esto fue antes, pero incluso hasta es curiosidad, ¿no? O sea, casi como un atentado que es una ciudad muy expuesta, ¿no? O ya se tenía pensado No, algo no, así, no. ¿no? Por ejemplo, rápidamente, y yo creo que este dato es bastante curioso y yo creo que tú lo has de recordar. Su servidor es fanático del Hombre Araña. Cuando la Ujú. primera película Tenía publicidad de las Torres Gemelas, exactamente, ¿no? tenía publicidad de las Torres Gemelas, ¿no? Ujú. Yo recuerdo que yo alcancé a ver todavía en algún cine algún corto, este, con esta escena del Hombre Araña, que había atrapado a un helicóptero que estaba cayendo en medio de las Torres Gemelas con su telaraña, ¿no? Y entonces yo recuerdo que también hubo muchos otros productos que en esos años le hicieron, este, Censura, ¿no? no, Bueno, hasta incluso parodia. No sé si te acuerdas ujú. de algunas, por ejemplo, Bart Simpson. No sé si te acuerdas que este personaje de los Simpson se volvió también muy famoso. Una imagen de una parodia de Bart con el disfraz del Hombre Araña viendo a los aviones Sí, sí, sí. impactarse contra las torres, Sí, ¿no? ya. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy bueno de cómo determinados sucesos o determinadas situaciones sociales pueden hacer que los videojuegos lleguen a tener cambios hasta incluso de nombres de Sí, personajes o hasta incluso de trama, ¿no? y ahí, por ejemplo, en ese juego que te digo, es algo de defense, no me acuerdo, pero aquí lo cambiaron. En Japón es así, ¿no? Son ciudades y todo, y las están destruyendo pues los misiles y todo. El intro del juego es como el misil va llegando a lo que es la ciudad y pues explota, ¿no? Y todo. Y obviamente esa escena la cambiaron en Occidente y es la Tierra, ¿no? Al final cambiaron toda la historia, cambiaron toda la atmósfera y al final fue un juego de marcianos, de matamarcianos, en el que ya no estás en la Tierra, estás en el espacio, estás destruyendo naves y ya no es, se cambió, digamos, el juego, o sea, la esencia natural del juego pues cambió totalmente porque le hicieron un repaso totalmente porque era muy agresivo a lo mejor visualmente, muy terrorista, muy de atentados, muy así. Era en Estados Unidos sobre todo, ¿no? Era como delicado eso, ¿no? Entonces pues cambiaron totalmente el aspecto del videojuego para que fuera más aceptado en lo que fue Occidente y todo. También las diferencias que hay entre regiones
es muy notoria. Por ejemplo, en Japón, hay cosas que solamente son exclusivas de Japón, que no salen en Occidente, en América. No salen ese tipo de exclusividades en videojuegos, por ejemplo. ¿Como cuál? ¿Algún ejemplo que nos puedas Ajá, dar? sí, por ejemplo, lo que son los juegos, por ejemplo, lo que tuvo mucha exclusividad, lo que fue en Japón, fue por ejemplo los videojuegos o los accesorios que eran para la Famicom o para el Nintendo NES. Por ejemplo, la tecnología del Famicom pues era tecnología de disquetes, incluso tenía un periférico que lo ponías abajo del Famicom y era un disquete. O sea, el disquete tenía más capacidad que el cartucho, incluso en sonido, en memoria y en todo. Había memoria, aquí podías guardar los juegos, las partidas, sin tener que meter un password o algo. Incluso tenían una memoria, tenía más capacidad. A pesar de potenciar la consola y de decir, no, pues a lo mejor eso es un periférico que nos hubiera convenido a los americanos o a otro mercado, no salió de ahí, solo se quedó ahí en Japón. No sé, también por ejemplo lo que fue las portadas, por ejemplo las portadas de Kirby o el aspecto de Kirby del personaje, es muy amigable en América, en Estados Unidos, en América es muy amigable, tiene en las portadas, pues siempre está sonriendo y todo en lo que es en Japón. En Japón es más como kawaii, ¿no? Es como más tierno, más bonito. Y en América, en Occidente, el mismo personaje tiene una mirada más agresiva, más como más retadora, como incluso más adolescente, ¿no? En Japón es como un niño y en América es como un adolescente, ¿no? Entonces aquí cambia el aspecto de las portadas Ok. por el aspecto de la región. Sí, tienes razón, o sea, en ese aspecto pues cambia mucho lo que es la tropicalización de los personajes. Ándale, exactamente, Incluso perfecto aquí, por término. ejemplo, en México, a algunos personajes se les cambió el nombre, por ejemplo, a lo que fue el Islander, lo que fue del Adventure Island, es un personaje que pues tiene su nombre y todo, pero aquí en México, pues para hacerlo más fácil, para resumirlo, y aparte porque tenía un parecido a lo que era el actor de Capulina y los cómics de los Capulinitas, era muy parecido al personaje y acá se le puso Capulinita, o sea, Ok. el videojuego de Adventure Island, los 3 juegos de Adventure Island, pues aquí en México te la resuelves fácil, nada más diciendo que son los juegos del Capulinita y ya, ¿no? O sea, se le dio una tropicalización al personaje en México, incluso eso se hizo popular también en Latinoamérica y todo. En Latinoamérica creo que también le dicen de otra forma. Creo que le dicen a ese personaje como un personaje que salía en una serie de Argentina, pero así, ¿no? O sea, esos mismos países pues tienen su tropicalización en los personajes, en las empresas de videojuegos, por ejemplo, aquí el clásico que le decían el Nintendo, a todo, las mamás aquí en México, para todo era Nintendo, ¿no? O sea, cualquier cosa referente a Todo de videojuegos. Nintendo. Podrías tener un Play o Sí, o sea, aquí fue clásico un GameCube. aquí fue clásico el Nintendo, que para todo era el Nintendo y el Nintendo, ¿no? Eso cambió con los años y ahorita ya creo que ya es el Xbox, ¿no? Ya no es tanto el Nintendo, ¿no? Pero pues sí, ese entorno de los videojuegos en México pues cambió totalmente porque ya estaba completamente establecido, ya estaba completamente, ¿cómo se dice? Ya adoctrinada la gente también, Ya estaba implícito. ya estaba implícito todo y a lo que iba es que ya los medios de comunicación, sobre todo lo que es prensa y revistas, ya empiezan a darle más seriedad al tema de los videojuegos. Y aquí, bueno, en los 80 ya había salido la revista de Nintendo Power, que Ok. fue en Estados Unidos nada más. Aquí había datos curiosos, aquí había curiosidades de los juegos, trucos, reseñas, opiniones de desarrolladores, reportajes, documentales de juegos, opiniones, incluso opiniones de la gente o dibujos, porque eran épocas en las que, por ejemplo, en las revistas, por ejemplo, Sí, yo tú podías como interactuar con ellos. editorial, sí. Yo, por ejemplo, rápidamente, solamente como para la gente que en algún momento se llegó a percatar de ello o llegó a participar, porque eso es bastante cierto. Yo recuerdo que yo compraba cómics del Hombre Araña y en la parte en medio o hasta atrás, ya no me acuerdo, bueno, dependiendo del cómic o la editorial, venía una sección en donde le daban chance a los
pues, a los chavos de mandar sus dibujos y los publicaban, eso ¿no? era muy clásico. Eso era bastante clásico. Era un muy buen ejercicio, ¿eh? Era algo como la interacción normal que se hace ahorita con las redes sociales, ¿no? Que ya tienes pues una respuesta inmediata, ¿no? Aquí pues obviamente tardaba, pero era la interacción que se tenía con el consumidor y con el creador de la revista y así. Aquí en Nintendo Power, pues igual, ¿no? Podías mandar tus dibujos, tus opiniones, tus críticas y lo que quisieras, ¿no? La contraparte, o más bien la versión de Nintendo Power en México, es Club Nintendo. Sí, me acuerdo Nintendo sale en el 89 y pues es gracias al grupo de publicistas y de periodistas, pero también uno que, digamos, impulsó bastante lo que fue la industria en México, de los jugadores y de la popularización en videojuegos, fue Gus Rodríguez, que fue un personaje muy emblemático, lo que fue en la industria de los videojuegos en México, porque él pues popularizó lo que fue la comercialización y los videojuegos como una moda o como un pasatiempo más, que pues no, igual no había nada de malo, ¿no? Porque en esa revista pues igual, no sé, veías trucos ya de consolas que no eran de la época, porque está en el 89, pues ya veías, podías tal vez ver trucos de la Super Nintendo, que era pues la consola más reciente, la nueva que estaba en ese momento, pero pues obviamente también veías juegos o trucos de consolas más viejas, ¿no? Como lo que es la Nintendo NES o reseñas incluso de juegos como Matamarcianos o arcades como Atari. Pero aquí pues obviamente la revista duró bastantes años, de hecho creo que fue descontinuada como hasta el 2018 o algo así. O sea, ese fue su último tomo, pero sí duró bastante tiempo en el que esta revista pues veíamos igual reseñas, tops, gameplays, bueno, gameplays en el aspecto de las críticas que daban, ¿no? La reseña. Sí. Y entonces aquí ya estamos viendo que están saliendo los primeros creadores de contenido de videojuegos en la historia, ya a nivel masivo, ¿no? Sí. En México, ¿no? Entonces aquí, obviamente, años después, sale lo que es Nintendo Manía, pero eso ya es en la quinta generación, ya cuando sale Nintendo 64, PlayStation y todo eso. Pero previo a todos esos años, pues se empiezan a salir revistas especializadas de videojuegos. Una pregunta, ya se nos acabó el tiempo se nos fue como agua. Mi querido Luis, ya para cerrar, ahora sí que el tema de hoy, ¿algún personaje mexicano que haya surgido en esta cuarta generación que tú puedas considerar se volvió pues emblemático, porque al menos tu servidor se ha percatado de que hay algunos personajes dentro de algunos videojuegos que hacen referencia a algún mexicano, algún actor, algún personaje de película y demás? A algún personaje que haya surgido en esta cuarta generación, que, pues, vamos a decirlo de esta manera, sea Made in México y que haya sido o se haya vuelto una figura icónica. Sí, hay uno, pero primero, ahora que lo mencionas, voy a comentar esto porque es curioso. Obviamente en México la industria de los videojuegos es de la creación. Es más de consumo que de creación. Pero en estos años sí hubo, bueno, tal vez sí hubo más, pero aquí tengo el dato de que hubo 2 juegos creados en México que fueron los de Chávez, Julio César Chávez, el boxeador. Ok. Estos juegos fueron desarrollados en México. Incluso es curioso porque en el gameplay, en el ring donde Julio César Chávez está peleando, la publicidad que sale en el estadio, en las gradas y todo, es marcas que reconoces. Sale Pepsi, sale Sabritas, Bimbo, o sea, Corona. marcas que reconoces y que son de consumo mexicano diario, ¿no? Sí, o sea, y que son marcas y logos de consumo mexicano y que reconoces, ¿no? Incluso los diálogos son en español. Obviamente el videojuego no es tan bueno, de hecho hay juegos muchísimo mejores, sobre todo en el género de peleas, y si somos francos, pues es un juego muy básico, ¿no? Pero que curiosamente se lanzó un segundo juego, ¿no? O sea, tuvo más o menos buena aceptación tal vez en el en el público mexicano, porque fue donde más se vendió. Y esos 2 videojuegos son juegos mexicanos, o sea, son videojuegos mexicanos que se lanzaron para Super Nintendo. Ya personajes de mexicanos, como tal, en otras franquicias, se me viene a la mente el más clásico o el más conocido de esta generación, que sería T-Hawk, el mexicano que sale en Street Fighter.
incluso su escenario en Street Fighter es un escenario real, o sea, sí existe, está en Guadalajara, de hecho. Es real su escenario, entonces creo que ese sería el personaje que más destacó a lo mejor de la infinidad que hay en esta generación, que no hay tantos realmente. No sé, se me viene a la mente también el juego de Aztec Adventure. Ok. Ese juego de Aztec Adventure es más o menos un copia y pega de Zelda, de Master System. ¿Pero con temática maya? Es una temática como prehispánica, así como más o menos mexicana, prehispánica, en el aspecto de que pues estás con tu flecha y así con tu bozal, y así, bueno, con tu chal y así, ¿no? Con tu sombrero. Bueno, está raro, ¿no? O sea, como que combina varias combinaciones, combina varios aspectos culturales de México y de varias civilizaciones prehispánicas. Y también, por ejemplo, hay un juego de fútbol que es conocido como el de los Cunios. Kunio es un personaje muy clásico en Japón, pero aquí tiene personajes mexicanos también, porque bueno, tiene videojuegos de dodgeball, de béisbol, de peleas, o sea, es una variedad de juegos lo que tiene este personaje, y en este juego, pues es un videojuego de concursos, es un videojuego también de fútbol, en el que hay personajes mexicanos, incluso los nombres de los personajes son Pérez, Hernández, así, ¿no? O sea, todo bien, todo bien mexa. bien mexa, y hasta en el equipo de fútbol, pues los jugadores tienen máscaras de luchadores, ¿no? Fíjate o sea, tratan que, de reflejar de la cultura. yo creo que eso también sería muy bueno comentarlo. De repente, bueno, yo creo que a través de los medios de comunicación, otros países han creado una imagen del mexicano que regularmente es con el sombrero, con el zarape, con la máscara de luchador, con no sé, incluso toros o temas de ese tipo, ¿no? También yo creo que ha sido un cliché que se ha quedado muy marcado dentro del cine y los videojuegos, ¿no? Sí. Y que, pues no sé tú, ¿no? En este 2025 yo creo que México, a pesar de ya tener mucha presencia a nivel mundial a través de pues de logros como lo puede ser el deporte, las ciencias, las artes y demás, aún el mundo nos sigue viendo un poco con esa imagen que los medios de comunicación, Sí. principalmente los medios de comunicación norteamericanos, han puesto del Aunque mexicano, ¿no? fue cambiando un poquito con los años, pero sí, todavía se Todavía es mantiene. bastante visto así, Por lo que ¿no? fuese en la saga de King of Fighter hay un mexicano también, que es el Ramón, y pues a él sí dudas, de hecho son dos, Ángel y Ramón, son dos personajes que dices, pues no tienen nada de mexicanos, ¿no? Sobre todo Ángel, o sea, no se le ve pues, nada mexicano, o sea, hasta parece pues japonesa, ¿no? O sea, se ve como tipo anime, pero Sí, 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 sí. que es No, no hay ningún rasgo que la defina indicio, como, pero son ¿no? mexicanos, ¿no? Y así poco a poco, de hecho hay igual un juego que se llama Guacamole. Ese videojuego, pues igual está ambientado en la atmósfera tipo Nacho Libre, ¿no? Lucha libre, época colonial, todo eso, ¿no? Y reflejan, pues, lo que es la cultura mexicana, Día de Muertos, ya sabes, ¿no? Lo que es todo, lo que siempre piensan los gringos, que todo Fiestas el año, patrias, que todo el año y- es Día de Muertos y que todo el año estamos en la iglesia y así, ¿no? Entonces, así refleja, ese es un juego de PC que ya salió como en el 2007, o sea, ya es más reciente, pero pues es curioso cómo la industria nos ha tratado de reflejar. A pesar de que nosotros la aceptación de los videojuegos le hemos dado mucha aceptación, de hecho somos un país que Consume y es de los consume. más consumidores de videojuegos en el mundo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Y pues esa aceptación vino desde los 80s. Entonces, la competitividad mexicana es abismal. O sea, nosotros competimos al tú por tú con grandes Potencias. potencias como lo es Corea, Japón, Estados Unidos o Inglaterra en el aspecto de videojuegos. Pues nosotros tenemos campeones en Street Fighter, en King of Fighters, en Órale. Mario Bros. O sea, tenemos campeones de todo. O sea, como lo que también tenemos campeones en matemáticas y en muchas cosas, ¿no? Menos en fútbol, pero sí en todo, ¿no? No se puede todo en la Sí, vida. pues sí. Y Así ya, es. bueno, ya en el siguiente video, pues hablaremos de la quinta generación de consolas, que es la segunda parte de la época dorada, porque pues en todo este trayecto, pues se está viendo como un adelanto y un peso significativo lo que ya es la industria, y obviamente es la época dorada, aquí ya es el comienzo de la tecnología CD. Ok, perfecto. Pues rápidamente, antes de irnos, unas pequeñas recomendaciones. Pues como todos lo vimos, lo comentamos al principio, ayer pues llovió, la lluvia estuvo bastante intensa. También pues, por ahí escuchamos
un relámpago que, bueno, duró bastante tiempo, entonces sí a todos nos dejó mirando al cielo o escuchando, ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones son, como lo decíamos al principio, siempre estar bien informados. En el caso de las personas que manejen, para llegar a casa se les recomienda que siempre mantengan en buen estado las llantas de su unidad, que chequen sus frenos, de la misma manera que sus luces estén en buenas condiciones, sus limpiadores, obviamente por el tema de las lluvias, para poder tener una muy buena visibilidad en caso de que la lluvia nos sorprenda camino a casa. Obviamente siempre usar el cinturón de seguridad, manejar con precaución. Desafortunadamente con el pavimento mojado se puede generar el efecto aquaplaning, que es que al frenar de manera intempestiva, esta capa de humedad que se encuentra sobre el concreto hace que las llantas no hagan contacto de manera correcta con el asfalto, y esto hace que pues, obviamente no se pueda frenar a tiempo. Pues ya saben, alguna recomendación buena es mantengan su distancia en caso de lluvias, en caso de granizo, por ejemplo, si pueden detenerse y tratar de resguardarse o resguardar su unidad, eso sería lo más recomendable, baches, no bajarse, ¿no? Exactamente, también evitar baches, porque luego piensas que vas a pasar por un hoyito, un charquito, y es un hoyote, así es. Y aquí nuestro compañero César, rápidamente le mandamos un saludo, nos está comentando que será muy bueno que a través de la página AEN1 escribamos algo que tenga relación con medidas de prevención para ciclistas, puesto que en esta temporada de lluvias, esto que comentaba nuestro compañero Luis, los baches u hoyos o incluso coladeras, muchas ocasiones, pues obviamente con el aumento del nivel del agua y pues con el precioso color café que regularmente tienen o negro, pues obviamente no nos permiten ver la profundidad de ellos, ¿no? Y si andamos en bicicleta y vamos a una velocidad considerable y si encima de esto no usamos casco ni la protección adecuada y requerida para poder estar ahora sí que bien en caso de un incidente, pues obviamente esto aumenta los riesgos de poder sufrir alguna lesión de consideración, ¿no? Entonces ya lo saben, si van a andar en bicicleta en esta temporada de lluvias, no pasen charcos, siempre usen casco, usen sus respectivos luces que van en la bicicleta, las cuales les alertan a los conductores que hay alguien en movimiento en una bicicleta. Y pues recuerden también que de la mano de la temporada de lluvias, una muy buena recomendación es también tener mucho cuidado con los desechos sólidos, o sea, empaques de golosinas como lo pueden ser galletas, papas, envases de refresco, incluso papel. Desafortunadamente, muchas ocasiones este tipo de basura como tal o desechos sólidos llegan a tapar las alcantarillas y esto provoca inundaciones, las cuales pueden afectar a viviendas generando pérdidas ya sea en muebles o en electrodomésticos o hasta incluso causando enfermedades por infecciones, no sé, tal vez en el estómago por pues, obviamente la cantidad de bacterias que se encuentran en el agua que sale de los drenajes, ¿no? Pues la temporada de lluvias está pues, ya casi a la vuelta de la esquina, apenas sentimos, vamos a decirlo de esta manera, los primeros chubascos. Entonces, los primeros chubascos del año, así es. Entonces, pues para toda la gente que nos escucha, recuerden estar bien informados, tratar de comer sanamente para poder fortalecer el sistema inmunológico y también siempre tratar de investigar un poco más sobre medidas de prevención, ¿no? Por ejemplo, en esta época de lluvia, recuerden también que a todas las personas que viven en laderas o cerros deben estar al pendiente en caso de ver alguna grieta o de percatarse de algún movimiento extraño, como lo puede ser que un poco de fauna se desplace, por ejemplo árboles, eso es un indicativo y siempre tratar de reportarlo con las autoridades competentes para que nos puedan instruir y saber qué hacer, ¿no? Muchas ocasiones tal vez la idea de evacuar nuestra vivienda o algún lugar no nos parece muy buena al principio, pero tenemos que pensar y recordar que nuestra seguridad es primero. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima. Un saludo a Arly Lovera que nos estuvo escuchando. Saludos. Hasta la próxima. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda escucharnos en nuestra próxima transmisión, ya lo sabes, Acá Entre Nos.